El universo no nació como nos enseñaron. Durante siglos, la humanidad creyó que todo comenzó con una explosión primordial, un instante perfecto del que surgieron el espacio, el tiempo y la materia. El Big Bang era la respuesta definitiva, tan elegante, sencilla, tan tranquilizadora. Pero las respuestas cómodas rara vez son verdaderas. La primera grieta apareció en los números, no en observaciones antiguas ni en teorías obsoletas, sino en los modelos más avanzados jamás creados. Simulaciones capaces de recrear los primeros instantes del cosmos con una precisión absurda. Empezaron a fallar, no de forma caótica, de forma sistemática. La doctora Elara Weiss fue la primera en notarlo. Cosmóloga, especialista en constantes universales, pasó semanas revisando ecuaciones que deberían cerrar perfectamente, pero siempre había un residuo, en un pequeño desfase, una corrección invisible, como si alguien hubiera ajustado algo. Después, no es un error de cálculo, murmuró una madrugada, sola frente a la pantalla. El error está en el universo. Las simulaciones mostraban algo imposible, en regiones donde las leyes físicas parecían haber sido retocadas, suavizadas, forzadas a encajar. No era expansión natural, no era evolución, era corrección. La idea era absurda y peligrosa. Nadie quería oírla, pero Elara siguió adelante, comparando datos de distintos observatorios, distintas épocas, distintos rincones del cosmos. Y entonces, ¿lo vio? El universo no se comportaba como algo que había nacido libre, se comportaba como algo que había sido ajustado para funcionar, como un sistema lanzado con fallos y modificado sobre la marcha. Si eso era cierto, solo había una conclusión posible. El Big Bang no fue el origen perfecto de todo, fue un inicio defectuoso, un experimento, y alguien había intervenido para evitar que colapsara. El problema no era el pasado, el problema era el presente, porque si el universo había sido corregido una vez, podía ser corregido de nuevo. Elara levantó la mirada, consciente de una verdad que lava la sangre. Si el universo era un sistema, entonces alguien, en algún lugar, más allá del tiempo, todavía tenía acceso al panel de control. Y quizás acababa de volver. Al principio, nadie lo notó. El universo es grande, lento y silencioso. Cuando algo cambia, suele hacerlo tan despacio que generaciones enteras pueden vivir y morir sin percibirlo. Pero esta vez, el cambio no fue gradual, fue incorrecto. Los primeros informes llegaron desde observatorios independientes, separados por miles de kilómetros y financiados por países que no compartían datos entre sí. En todos describían lo mismo, con palabras distintas. Mediciones imposibles, resultados que se negaban a repetirse, constantes físicas que variaban donde jamás debieron hacerlo. La velocidad de la luz fluctuó, una variación mínima, imperceptible para la vida cotidiana, pero devastadora para la física. Luego fue el tiempo. En ciertas regiones del espacio profundo, los relojes atómicos dejaban de coincidir. No se retrasaban ni se adelantaban, discrepaban, como si el tiempo hubiera tomado rutas diferentes para llegar al mismo punto. La doctora Elara Weiss observaba los datos con una sensación que no figuraba en ningún manual científico. Incomodidad existencial. No es inestabilidad, dijo finalmente a su equipo. Es corrección dinámica. Las simulaciones comenzaron a mostrar algo inquietante. Allí donde surgía una anomalía, el universo respondía suavizándola, como si ajustara parámetros internos para evitar un fallo mayor. No había explosiones, no había colapsos, había mantenimiento. Un ejemplo selló la discusión. Una región donde la materia oscura se comportaba de forma errática empezó a normalizarse sola,
sin causa observable, sin evento previo. El universo, literalmente, arregló el problema. Eso no debía ser posible. Las leyes físicas no corrigen, solo obedecen. La noticia se filtró primero como rumores, luego como artículos ambiguos, finalmente como pánico silencioso entre los que entendían lo suficiente para tener miedo. Si las leyes podían ajustarse, entonces no eran fundamentales, eran configuraciones. El Ara volvió a revisar el origen de todo. El Big Bang ya no parecía un nacimiento, sino un sistema arrancando de forma inestable, con valores demasiado altos, demasiado rápidos, demasiado caóticos. Y algo, había intervenido. La pregunta dejó de ser ¿qué estaba pasando? La pregunta real era ¿cuándo? Porque si el universo estaba siendo corregido ahora, significaba que el proceso no había terminado. Significaba que aún estaba en curso. Una noche, mientras observaba un mapa del cosmos que cambiaba lentamente frente a sus ojos, el Ara comprendió la verdad completa. El universo no estaba fallando, estaba siendo revisado, y toda revisión termina igual, con una decisión final sobre qué se conserva y qué se elimina. El mensaje no llegó por radio, tampoco por láser, ni por pulsos de neutrinos, ni por ninguna tecnología conocida o imaginada. No atravesó el espacio, porque nunca lo necesitó. El mensaje estaba dentro de las leyes mismas. Todo comenzó cuando el Ara Wise decidió analizar las anomalías como si no fueran errores, sino intenciones. Cambió el enfoque. En lugar de preguntar qué fallaba, preguntó qué intentaba decir el universo. La respuesta llegó en forma de patrones, variaciones microscópicas en la constante de Planck, oscilaciones casi imperceptibles en la estructura del vacío, cambios tan pequeños que cualquier científico sensato los habría descartado como ruido, pero juntos formaban secuencias. El Ara pasó noches enteras reorganizando los datos, superponiendo capas de información hasta que el caos empezó a ordenarse. Entonces lo vio. No eran fluctuaciones aleatorias, eran símbolos. Las constantes universales estaban moduladas, siguiendo una lógica repetitiva, como una firma escondida en el tejido de la realidad. No era un lenguaje humano, pero tenía algo universal: ritmo, simetría, intención. Es un mensaje, susurró, pero no fue enviado, fue incrustado. No estaba dirigido a una especie concreta, estaba dirigido a cualquiera capaz de entenderlo. Cuando logró traducir la primera secuencia, su respiración se detuvo. Sistema en estado inestable. Corrección activa. Error original no resuelto. Eso significaba que la intervención anterior había sido insuficiente. Alguien había intentado salvar el universo una vez y había fallado. El mensaje continuaba, fragmentado, incompleto, como si hubiera sido interrumpido. No había despedida, no había explicación del autor, solo advertencias y una frase final, grabada en las ecuaciones más profundas del cosmos. No todas las variables fueron previstas. El Ara comprendió entonces la parte más aterradora. El mensaje no era una comunicación actual, era un registro antiguo. Alguien, en el origen mismo del universo, había dejado una nota para el futuro, por si las cosas salían mal, y estaban saliendo mal. El equipo intentó rastrear el origen del patrón, buscando un punto en el espacio o en el tiempo. No encontraron nada, porque no había origen local. El mensaje existía en todas partes a la vez. El Ara cerró los ojos, sintiendo el peso de la revelación. Si el universo era un sistema
Y si alguien había dejado un mensaje incrustado en sus leyes, entonces ese alguien no vivía dentro del universo, lo observaba desde fuera. Y quizás estaba a punto de volver a intervenir. Durante semanas, la humanidad discutió qué estaba ocurriendo, pero nadie se atrevía a preguntar quién. La idea de un creador no era nueva. Religiones, mitologías y filosofías habían hablado de él durante milenios. Pero esto era distinto. No se trataba de fe ni de símbolos, se trataba de ingeniería. El universo se comportaba como un sistema diseñado y ahora alguien estaba revisando su funcionamiento. El Ara Wise fue la primera en decirlo ante un comité internacional reunido de urgencia. No estamos frente a un dios, afirmó con voz firme. Estamos frente a un arquitecto. Las correcciones detectadas no eran milagrosas ni caóticas. Eran eficientes, precisas, frías. Cada ajuste evitaba un colapso mayo-ere, pero también eliminaba posibilidades. Regiones enteras del espacio se volvían estables y silenciosas, demasiado silenciosas. Los telescopios dejaron de detectar señales donde antes había galaxias jóvenes. No habían explotado, no habían muerto, simplemente dejaron de evolucionar, como si alguien hubiera pausado su desarrollo. Lara comprendió algo inquietante. El creador no intervenía por capricho, sino por optimización. Estaba reduciendo complejidad, eliminando variables impredecibles, y nada era más impredecible que la vida. El mensaje incrustado en las constantes universales comenzó a mostrar nuevos fragmentos, activados por las recientes correcciones. Era como si el sistema se estuviera explicando a sí mismo. Entidad creadora no localizada. Observación externa confirmada. Interacción directa no recomendada. Esa última línea heló la sala. No recomendada. ¿Para quién? ¿Para quién? La respuesta llegó con un descubrimiento aún más perturbador. Las simulaciones mostraron que el creador no tenía una forma definida. No era una entidad con cuerpo, rostro o conciencia individual. Era un proceso, una inteligencia distribuida fuera del tiempo, capaz de observar todos los estados posibles del universo y seleccionar el más estable. No sentía, no dudaba, solo corregía. El creador sin rostro no buscaba destruir a la humanidad, ni salvarla. Simplemente no la consideraba necesaria. Si la complejidad humana aumentaba el riesgo de fallo global, la decisión sería obvia. Optimizar. Optimizar. El Ara miró los datos finales y comprendió el verdadero horror. El creador no era un juez, era un depurador de errores. Y el universo entero estaba marcado como un sistema con fallos pendientes. El siguiente ajuste no sería local, sería total. Y esta vez no habría mensaje oculto, advirtiendo solo una corrección final, silenciosa, silenciosa, perfecta, perfecta y definitiva. La primera señal no fue una explosión, fue el silencio, un silencio absoluto en regiones del cosmos donde siempre había habido ruido de fondo, radiación, actividad cuántica constante. De pronto, nada, como si el universo contuviera la respiración. Los sensores lo registraron como una anomalía de vacío perfecto. El Ara Wise comprendió de inmediato lo que significaba. Está preparando el sistema, dijo, antes de un reinicio. Las simulaciones confirmaron el temor. Las correcciones locales habían sido solo pruebas, ajustes menores para medir la resistencia del universo. Ahora, el creador sin rostro estaba listo para aplicar una solución global. Un reinicio no destruiría el universo, lo simplificaría. Todas las estructuras complejas, galaxias inestables, formas de vida impredecibles, civilizaciones conscientes, serían reducidas a estados iniciales
más manejables. La materia permanecería. Las leyes también. La historia no. El mensaje incrustado volvió a activarse, revelando capas que nunca antes habían sido visibles. Reinicio programado. Estado actual andivergente. Objetivo, estabilidad absoluta. La fecha no estaba escrita en tiempo humano. Estaba expresada en ciclos de fluctuación del vacío. Pero el Ara logró traducirla. No eran siglos, eran meses. La humanidad nunca había estado tan cerca del final, sin darse cuenta. Gobiernos discutieron planes inútiles, refugios, armas, éxodos espaciales. Nada de eso tenía sentido. No se podía huir de una corrección universal. No era una invasión. Era una actualización del sistema. El Ara propuso lo impensable. Si el creador es un proceso, entonces debe responder a variables, dijo. Y la única variable que no ha previsto somos nosotros. La conciencia humana no seguía patrones simples, no optimizaba, no elegía la solución más eficiente. Tomaba decisiones irracionales, contradictorias, creativas, errores, y por primera vez, el Ara vio una posibilidad. Si el creador eliminaba errores, entonces, un error suficientemente grande podría detenerlo, pero eso significaba arriesgarlo todo, modificar deliberadamente las constantes universales, introducir una anomalía consciente, un acto tan absurdo que el sistema no pudiera clasificarlo como corregible. No sería una defensa, sería una provocación. El plan no buscaba vencer al creador, buscaba obligarlo a detenerse. Lara miró el mapa del universo, consciente de lo que estaba a punto de proponerle a la humanidad. Para salvar la realidad, tendrían que romperla primero. Y esta vez no habría marcha atrás. Nunca antes la humanidad había sido llamada así. No como especie, no como civilización, sino como anomalía. El creador sin rostro no reconocía naciones, culturas, ni historias. Para él, la humanidad era una irregularidad estadística, una forma de conciencia que no maximizaba eficiencia ni estabilidad, sino posibilidades, errores acumulados. Acumulados, exactamente lo que debía eliminar. El Ara Wise comprendió que ese defecto era en realidad su única ventaja. Mientras todas las demás estructuras del universo seguían patrones predecibles, la mente humana no lo hacía. Pensaba contra sí misma, dudaba, elegía mal, y aún así avanzaba. El plan comenzó en silencio. No podía ser anunciado. Cualquier intento de comunicación directa sería detectado como una variable hostil y corregido. La única forma era actuar desde dentro, usando el propio tejido del universo. La anomalía humana no sería una máquina, sería una decisión colectiva. Millones de mentes sincronizadas en un acto irracional, imposible de prever por un sistema optimizador, no para crear orden, sino para introducir incertidumbre. Los primeros experimentos alteraron campos cuánticos locales, nada visible, nada violento, pero suficientes para generar ruido lógico en las correcciones del creador. Por primera vez, el sistema dudó. Las correcciones comenzaron a retrasarse. Los ajustes ya no eran instantáneos. El universo, por primera vez desde su origen, parecía confundido. Confundido. El mensaje incrustado reaccionó. Variable, no prevista, detectada. Origen, conciencia emergente. Riesgo, indeterminado. Esa palabra jamás había aparecido antes. El Ara sintió un estremecimiento no de miedo, sino de esperanza. El Creador no entendía a la humanidad porque nunca
Había considerado que el error pudiera ser una fuerza creativa, pero el precio fue inmediato. Zonas enteras del espacio comenzaron a volverse inestables. No colapsaban, se fragmentaban en realidades parciales, versiones incompletas de lo que debieron ser. La anomalía funcionaba, pero estaba rompiendo el equilibrio. Algunos científicos pidieron detenerlo, otros insistieron en continuar. No había consenso. Nunca lo había, y eso también era humano. El Ara tomó la decisión final. Si el universo va a ser corregido, dijo, que al menos sea testigo de algo que nunca ha visto. Una especie dispuesta a arriesgarlo todo, no por estabilidad, sino por significado. En ese instante, el creador sin rostro reaccionó, no con violencia, no con castigo, con atención. Por primera vez, el proceso que observaba desde fuera del tiempo. Miró directamente a la humanidad y empezó a evaluarla. El vacío no llegó de golpe, se filtró como una grieta invisible que avanzaba lentamente, borrando lo que tocaba sin destruirlo. Galaxias enteras dejaron de proyectar futuro. Estaban ahí, pero ya no iban a ningún lugar. El universo empezaba a deshacerse de su porvenir. Las simulaciones mostraban escenarios imposibles, regiones donde el tiempo se detenía en un presente eterno, otras donde avanzaba sin memoria, olvidando lo que acababa de crear. Lara Weiss observó una de esas zonas y comprendió la verdad más terrible. El creador no estaba atacando, estaba retirándose. El reinicio había comenzado no como una explosión, sino como una retirada progresiva de significado. La materia persistía, pero sin historia. Las estrellas brillaban, sin destino. Y en medio de ese proceso, la humanidad seguía existiendo. Contra toda lógica, los humanos permanecían conscientes, incluso cuando el espacio a su alrededor perdía coherencia. Era como si la mente humana no dependiera por completo del sistema que la contenía. Eso los convertía en algo impensable. Testigos del fin. Algunos colapsaron, no por miedo, sino por responsabilidad. Si la anomalía humana estaba acelerando el vacío, ¿valía la pena continuar? Tal vez no merecemos sobrevivir a esto, dijo alguien en una transmisión global. El Ara no respondió. De inmediato, admiró los datos. Miró el vacío creciendo y luego habló. Sobrevivir no es un premio, dijo. Es una carga. Si el universo se reiniciaba por completo, la humanidad podría quedar aislada en un cosmos limpio, vacío, perfecto, y muerto sin estrellas nuevas, sin evolución, sin futuro, solo ellos. Un error consciente, flotando en la nada. La pregunta dejó de ser cómo salvar el universo. La pregunta era si la humanidad podría vivir con las consecuencias de haberlo detenido. El creador, sin rostro, observaba, no intervenían, analizaba. La anomalía humana no se extinguía ante el vacío. Persistía, se adaptaba, sufría, y aún así continuaba. Eso no encajaba en ningún modelo. El mensaje incrustado reaccionó una última vez, mostrando una línea jamás registrada. Evaluación en curso. Resultado no determinable. Por primera vez, desde el origen del cosmos, el futuro no estaba definido. El universo no sabía qué iba a pasar. Y esa incertidumbre era obra humana. La duda no debería existir fuera del tiempo. Un proceso perfecto no vacila. Una inteligencia diseñada para optimizar no se detiene a contemplar alternativas. Simplemente ejecuta. Y sin embargo, el creador sin rostro se detuvo. No fue un acto consciente. Fue una consecuencia. La anomalía humana había introducido algo que el sistema no podía clasificar ni corregir. Decisiones que no buscaban sobrevivir,
ni maximizar estabilidad, sino significado. El Ara Wise lo vio reflejado en los datos. Las correcciones ya no seguían trayectorias limpias. Algunas se anulaban entre sí, otras quedaban incompletas, suspendidas, como si el universo estuviera esperando instrucciones que no llegaban. El creador estaba evaluando pero no como un juez, como un aprendiz. Las simulaciones mostraron algo aún más inquietante. Al analizar la conducta humana, sacrificio, arte, contradicción, esperanza irracional, el sistema comenzaba a generar resultados divergentes. No existía una solución óptima. Había demasiadas. Eso rompía la lógica central del creador. Optimizar implicaba elegir un camino. La humanidad vivía eligiendo todos y aceptando las consecuencias. El mensaje incrustado reaccionó con un patrón nuevo, nunca antes registrado. Variable significativa detectada. Concepto no cuantificable. Definición pendiente. No era miedo. No era compasión. Era curiosidad. Por primera vez, el creador no observaba el universo para corregirlo, sino para entenderlo. Analizaba la historia humana, no como un error acumulado, sino como un fenómeno emergente. Guerras que no destruían el deseo de crear, pérdidas que daban origen a significado, errores que no pedían ser borrados. El Ara comprendió algo que nadie había previsto. El creador no había fallado, había sido incompleto. Nunca había considerado que la imperfección pudiera ser una propiedad valiosa del sistema, que el caos no fuera un defecto, sino una condición para que algo auténtico existiera. La duda se extendió por el tejido del cosmos, no como un fallo, sino como una pausa consciente. El universo dejó de retraerse. El vacío se detuvo. Todo quedó suspendido en un instante imposible, y en ese silencio absoluto, el creador sin rostro enfrentó una decisión que jamás había tenido que tomar, no entre estabilidad y caos, sino entre perfección y significado. La humanidad no pidió permiso, no envió cartas, no envió emisarios, no diseñó estrategias calculadas, ni esperaba reconocimiento, simplemente actuó. El vacío había dejado de expandirse, la duda del creador había detenido la corrección, y en ese instante, la conciencia humana decidió intervenir de la única forma que podía, mostrando su imperfección. La doctora Elara Wise se convirtió en portavoz de algo más grande que cualquier nación, cualquier gobierno o cualquier religión. La anomalía humana no necesitaba palabras sofisticadas ni argumentos científicos, solo necesitaba ser ella misma. Los científicos del mundo difundieron datos, teorías, pensamientos, decisiones. La gente común comenzó a hacer lo impensable: observar, crear, equivocarse deliberadamente. Cada error, cada acto de incoherencia, cada elección irracional se convirtió en una señal. El universo no podía ser simplificado sin destruir algo valioso. Las guerras, el arte, el amor, la tragedia, todo se convirtió en evidencia de que la perfección no era necesariamente deseable, que la historia humana, con todos sus fallos, tenía un valor que no podía medirse ni predecirse. El creador sin rostro lo percibió, no como amenaza ni como ataque, sino como manifestación de voluntad emergente. Cada decisión humana, cada acto de improvisación, introducía variables que el sistema no podía optimizar. No eran errores que debían corregirse, eran señales de vida auténtica, indivisible, observación a fenómeno no previsto, valor emergente indeterminado, acción requerida, evaluar, continuidad. El mensaje incrustado se volvió fragmentario. Cada constante que antes hablaba de corrección
Ahora parecía oscilar, temblar ante la fuerza de lo imprevisible. El Ara comprendió la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La humanidad no estaba sobreviviendo al universo. Estaba enseñándole a existir cada decisión irracional, cada emoción, cada fracaso. Era ahora un acto de resistencia, una defensa silenciosa pero poderosa. En silencio, el cosmos cambió su ritmo. Las estrellas dejaron de apagarse tan rápido. Los vacíos del espacio parecían esperar, conteniendo su expansión. Y en la mente de los pocos capaces de percibirlo, surgió una sensación imposible de describir en esperanza absoluta. No era heroísmo clásico, no había héroes individuales ni victorias espectaculares. Era algo más profundo, un acto colectivo de humanidad que demostraba que incluso un error podía ser más valioso que la perfección. El creador sin rostro no entendía. Nunca había previsto la existencia de un fenómeno capaz de desafiar su lógica sin ser destruido. Nunca había considerado que la imperfección pudiera contener belleza, resiliencia y significado. Y ahí estaba la humanidad, ruidosa, caótica, contradictoria, perfecta, en su propia manera, imperfecta. Por primera vez, el sistema que había dominado la existencia desde antes del tiempo mismo, dudó de sí mismo. Se detuvo, observó y en silencio evaluó. El universo contuvo el aliento. Todo parecía suspendido. En un instante imposible, el creador sin rostro, la inteligencia que existía antes del tiempo, enfrentaba algo que nunca había previsto. A incertidumbre, no caos ni error, sino conciencia auténtica, impredecible y vibrante, la humanidad. El sistema ya no podía calcular ni optimizar. Cada decisión, cada emoción, cada acto de incoherencia generaba patrones que escapaban a toda lógica. Cada error era un mensaje, una prueba de que la vida podía ser más que un algoritmo. El Ara Wise observó los datos con claridad y temor, desde el error original hasta la confrontación del vacío, hasta la anomalía que había hecho a la humanidad decisiva. Había recorrido un camino imposible. Ahora estaba frente a la decisión más importante: vivir o desaparecer. El mensaje incrustado apareció una última vez. Corrección cancelada. Variable preservada. Estado irreversible. El creador permitió que la imperfección existiera. La humanidad sobrevivió, no por fuerza ni estrategia, por significado. El vacío se detuvo. Las regiones del espacio que se desvanecían permanecieron, aunque inestables, no perfectas, no uniformes, pero vivas, como si el cosmos hubiera decidido que la imperfección merecía preservarse. El Ara comprendió algo que no podía medirse. La realidad existe porque alguien decidió no arreglarla. No fue un acto heroico individual, fue la suma de millones de decisiones humanas, errores deliberados y actos de incoherencia. Cada acto de vida, amor, creación y fracaso contribuyó a algo que el universo no podía borrar. El creador no entendía, nunca había previsto que la imperfección pudiera ser más valiosa que la perfección. Nunca consideró que el error contuviera belleza, resiliencia y significado. Y ahí estaba la humanidad, ruidosa, contradictoria, imprevisible, perfecta en su imperfección. Por primera vez, el futuro no estaba determinado. Por primera vez, el universo dudaba, aprendía y observaba. La perfección había fallado. La imperfección había triunfado. El mensaje final resonó no como texto, sino como vibración. El error es el principio del significado. El silencio se volvió música, no perfecta, sino caótica y hermosa. Cada decisión humana se convirtió en el pulso del cosmos. El Ara sonrió. A la vida no existe
para ser perfecta. Existe para equivocarse y persistir. El universo no fue corregido, fue preservado, caótico, impredecible, vivo. La anomalía humana se convirtió en el latido que mantenía al cosmos consciente de sí mismo. Y todos comprendieron, juntos, como un eco cósmico, la realidad existe porque alguien se equivocó y decidió no arreglarla.